No cabe duda que el Perú tiene una deuda histórica con el campesinado, una deuda que lamentablemente no se resolvió con la reforma agraria de los años 70. Afortunadamente, en los últimos años existen una serie de proyectos que de manera silenciosa no solamente pretenden sacar a las familias campesinas de la pobreza, sino incluirlos en un nuevo nivel de ciudadanía. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es Mi Chacra Emprendedora. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. ¿Qué tal? Bueno, hoy día tenemos un tema interesante, ¿no? Mi Chacra Emprendedora, que siempre es interesante poder hablar sobre proyectos que no sean asistencialistas, que ayuden a la gente, a los indígenas, digamos, o a la gente con menos recursos, de tratar de salir adelante, pero empoderándolo, ¿no? Desde sus propios conocimientos, desde las propias cosas que ellos tienen para aportar, digamos, ¿no? Además es muy complejo porque se trata de proyectos que pretenden solucionar, hablándolo en forma rimbombante, una deuda histórica. Así es. Porque la situación de los campesinos en el Perú siempre ha sido crítica, incluso desde la época virreinal, ¿no? Justamente cuando se hizo la reforma agraria, se pretendía solucionar el problema campesino, que ya se había planteado desde la época de González Prado, Mariátegui, pero nosotros sabemos que la reforma agraria lamentablemente tampoco le dio muchos instrumentos o muchas posibilidades a los campesinos para que pudieran por lo menos salir de la pobreza. Así es, y bueno, para conocer un poco más de este tema tenemos a dos invitados. Está con nosotros John Pricing, que él es representante de la FAO en el Perú. Bienvenido, John. Bueno, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación, Lucía. No, gracias por ustedes. Y esta noche también nos acompaña César Sotomayor, él es director de Foncodes. Buenas noches, César. Buenas noches y gracias por esta invitación. Bueno, vamos a empezar hablando, para que nuestro público se ilustre. Sé que es difícil definir el tema, pero ¿quién es el campesino en el Perú? Es decir, ¿cuál es el perfil del campesino? ¿Todo dueño de un fundo, de una chacra, de una parcela de terreno es campesino o es el que trabaja la tierra directamente? En esencia creo que es la segunda definición. Es este habitante rural que se dedica a trabajar el campo, que produce alimentos de pan llevar tanto para su subsistencia como para llevar los excedentes al mercado, pero que básicamente vive de la actividad agrícola, tanto agraria como pecuaria, y probablemente también con algunas actividades de transformación. ¿A qué se refiere con actividad de transformación? Por ejemplo, hay productores ganaderos que luego de tener la leche pueden transformar en queso, en yogur. Productores de camélidos que ya insertados en una cadena pueden producir fibra y esta fibra también luego transformarla en textiles, ¿no? En realidad creo que la actividad agropecuaria da este amplio margen hacia la generación de un valor agregado a través de diferentes actividades, pero parte de una base agropecuaria, ¿no? Y creo que en ese contexto todos ellos son campesinos. Sí. Perdón, solamente para agregar que a nivel mundial están usando un término que no es campesinado, sino agricultura familiar. Pero básicamente habla de la misma persona y lo definen por tres cosas. Que la mayoría de sus ingresos proviene de la finca en sí, y la mayoría de la mano de obra viene de la familia en sí, y son de pocos recursos, tanto de bienes como de tierra y digamos, de capital. Y es una definición muy sutil, muy vago, pero realmente es la única que podemos manejar, porque como hablamos antes, si una persona tiene media hectárea en la costa y una persona tiene 5 hectáreas en el altiplano, los dos pueden ser, digamos, campesinos o de parte de la agricultura familiar, pero la situación es muy distinta. Entonces tratamos de usar esos tres términos a nivel mundial para hablar de agricultura familiar, que diría yo es
como el campesinado que estamos usando en este contexto. Claro, además el perfil del campesino no es el hombre a tal edad que está en una capacidad productiva, sino como es una economía de tipo familiar. El perfil del campesino es muy diverso. Exactamente, la economía familiar involucra a todos los miembros del hogar, desde el niño hasta no solamente el padre, sino hasta los abuelos. Creo que son todos los agentes que convoca esta actividad y allí no hay diferencia incluso de la contribución a la economía familiar, y como ya decía John, tampoco hay mucha diferencia en el número de parcelas o de hectáreas o la tenencia que se puede tener, porque eso es muy relativo. Un campesino de la Sierra Altoandina puede tener parcelas en la parte alta, en la parte media y tal vez muy poco en la parte baja. La parte baja característica por tener acceso al riego, pero pueden haber productores o campesinos en otra zona, en la selva, por ejemplo, o en la ceja de selva, en la selva alta, que pueden tener mucho más cantidad de tierra, pero con otro tipo de limitaciones. Claro. ¿Y se podría decir entonces que estos campesinos o familias agrícolas son pequeñas microempresas, digamos, porque de alguna manera tienen que manejar varias cosas al mismo tiempo? ¿Se les puede llamar ya así o ese es el objetivo, digamos, crear así o tampoco? Si me permite, solamente para darte, existe una corriente que comienza a hablar del microempresario rural, los MER, ¿no? Los microempresarios rurales, que son, como tú indicas, este tipo de productores que se están acercando a través de diferentes esfuerzos al mercado. Ya tienen algún grado de inserción con el mercado, porque yo creo que hay un mito que muchas veces lo tenemos los urbanos, los profesionales de ciudades, que creemos que el campesino no puede ser microempresario, no puede acercarse al mercado, pero tiene de iniciativa propia estos esfuerzos que los van acercando al mercado. Pero John, tú puedes ayudarnos. Bueno, solamente para decir que seguramente cada día los pequeños productores están tomando decisiones basado en una mentalidad de empresario. Están con recursos, están tomando decisiones, entrando al mercado, pensando cuándo es el mejor tiempo para vender su producto, están tomando riesgos, pero yo creo que es todo la verdad, pero también hay otras conexiones que son más profundos o distintos de solamente una mentalidad de empresario. Están también conectados a esos terrenos de repente por siglos, ¿no? Y sus familias son de ese territorio. Entonces no es simplemente que está vendiendo un producto como cualquier producto que se puede transformar en un proceso. También es parte de una historia, una cultura, y eso yo creo que no podemos dejarlo por un lado, aunque no es para hacerlo romántico, digamos, es un empresario con muchos riesgos, pero también vive y es parte de una cultura, una historia. Además, esa figura de que el campesino participa en varios puntos de la escala de la producción tiene sustento histórico, porque por ejemplo los indios campesinos durante la colonia tenían que pagar tributo y el tributo se pagaba con dinero, entonces ellos tenían que conseguir dinero, para lo cual tenían que generar excedentes de producción para ir al mercado. Muchos que criaban por ejemplo ganado hacían lana y tenían obrajes y vendían telas o vendían ropa. Entonces, desde muy antiguo, la población campesina en el Perú tuvo ese perfil de abarcar varias cadenas de la producción, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística? ¿Qué porcentaje de la población del Perú puede ser calificada como campesinos? ¿O cuántas familias campesinas hay en el Perú actualmente? Tal vez en el número de comunidades, en realidad entre comunidades de sierra y selva, estamos hablando aproximadamente de 7.000 comunidades campesinas, ¿no? Y de ellas 5.000 aproximadamente están en la sierra. Y creo, sin temor a equivocarme, estamos hablando de casi 4.800.000 campesinos en esta situación. Ahora, pero sobre ese número, más o menos en extrema pobreza, ¿se puede delimitar más o menos cuál es el porcentaje que está en extrema pobreza? Mire, y las cifras que a veces son engañosas, ¿no? A veces la extrema pobreza a nivel nacional tiene casi una proporción de 6%. Hablamos que la extrema pobreza está en 6%.
Pero si ese porcentaje lo llevamos a la sierra, estamos ya escuchando otra cifra. Sí. El porcentaje de pobreza en la sierra sube a 13%. Pero si ese porcentaje lo llevamos a la medición en el sector rural de la sierra, la pobreza rural sube al 24%. Wow. Ese es el porcentaje. Y podemos decir que es la pobreza dura, que a pesar del crecimiento económico, a pesar de los resultados de los programas sociales a través de estos años, nos encontramos con este porcentaje que cada vez la disminución nos cuesta más como país, ¿no? Allí ya hay otras características, son poblaciones que están alejadas al mercado, alejadas a centros o a pequeños centros urbanos, todavía con algunos problemas de conectividad, pese a que la conectividad, como nos regala en un excelente libro de hace poco Richard Webb, que la conectividad a través de carreteras, del teléfono, de diferentes tipos de comunicación, sí está haciendo que la economía se dinamice en estos sectores, pero todavía nos encontramos con comunidades o centros poblados más bien que característicamente se encuentran en dispersión. Entonces la dispersión también hace que los esfuerzos de la inversión pública sean cada vez más altos o más costosos, ¿no? Ahora, son familias o pueblos que están muy alejados de los medios de comunicación, no pueden sacar sus productos, digamos que su pobreza no es coyuntural, como tú decías, es una pobreza dura porque es una cuestión histórica, ¿no? O sea, su pobreza viene desde los primeros años de la República y quizás desde el virreinato, ¿no? Bueno, y con ese tema de hablar de riqueza, pobreza en el mundo campesino, regresamos en el siguiente segmento. Bueno, seguimos hablando sobre el perfil del campesino en el Perú y sobre todo con estos criterios de pobreza y riqueza al interior del campesinado. Respecto a la pobreza o a la extrema pobreza, ¿cuál es el criterio más lógico o más creativo para medirla? Porque de repente no es por sus ingresos monetarios, ¿no? Porque muchos campesinos tienen activos que no se pueden medir, digamos, monetariamente, pero si uno considera esos activos, no necesariamente es un campesino pobre. Efectivamente, y esa es una nueva forma de ver y de trabajar, además desde el Estado. Tradicionalmente o institucionalmente siempre hemos medido la extrema pobreza en relación a la capacidad financiera. Hogares que están por debajo de los $2 de consumo diario están medidos como extrema pobreza, desde el nivel de ingresos. Pero existe otra forma que el Estado está capitalizando para poder acercarse y mirar al campesino. Campesinos o productores rurales que son poseedores de activos, son poseedores de potencialidades y que por alguna falta de oportunidades no se pueden poner en valor o cuesta valorizar. Activos como la propia mano de obra, el activo humano de la población. Activos naturales, son poseedores de suelo, de agua, ¿no? Poseedores de pastos, de animales, de esa rica cultura que tiene el campesino. Una cultura que en algunos lugares del Perú está permitiendo acercarse al mercado turístico, vendiendo bajo la forma de turismo rural comunitario o turismo vivencial. Esos son activos que por algún problema de oportunidad, como decía hace un momento, no se ponen en valor. Pero esa es la nueva forma como, por lo menos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde el MIDIS, estamos comenzando a trabajar para más bien invertir en ciudadanos que son poseedores de este capital, que son poseedores incluso de autoestima, de dignidad, y que más allá de ser receptores de un programa asistencial, lo que quieren es ser tomados en cuenta y participar
en sus propias propuestas e iniciativas. Pero de hecho, y eso ya está demostrado que es la mejor manera de sacar de la pobreza, ¿no? Digamos, más que estar asistiendo, digamos, más bien capitalizando esto y empoderando, digamos, a estas propias personas, porque el tema, yo siendo psicólogo, el tema de la autoestima, el tema de, ¿no? Es importantísimo para poder uno producir mejor y estar mejor, digamos, ¿no? Sí, claro que sí, son sujetos de su propio destino, no son simplemente recipientes de beneficios del Estado. Son ciudadanos, al final de cuentas, y deben ser considerados como ciudadanos, y cada persona tiene derechos, pero también tiene capacidades, y programas como vamos a conversar de Mi Chacra Emprendedora reconoce esa realidad, ¿no? Sí. Y trate de empezar de este punto de partido, no de simplemente que son beneficiarios de un bien. Sí, y justamente para hablar de las potencialidades o los activos que tienen los campesinos, explíquenos un poco la figura del campesino líder tecnológico. ¿Quiénes son? Estos líderes tecnológicos, a los que los hemos llamado yachachis desde hace ya muchos años, que incluso tienen una historia, ¿no? Es una historia cuando algún proyecto, ante la dificultad de poder llevar el riego a parcela, muchos de los técnicos ingenieros hemos sido formados, cuando somos ingenieros agrónomos o agrícolas, a llevar y a conducir el riego en los canales principales o tal vez laterales, pero no a resolver el riego en la propia parcela. Ante esa dificultad, un programa hace muchísimos años, hablo de hace unos 20 o 25 años en Cusco, mira que habían campesinos expertos regadores en Arequipa que todas las mañanas se situaban en un mercado de venta de servicios a donde iban los dueños de parcelas y de chacras a contratar los servicios de estos regadores. Eran los famosos camayos. ¿Camayos? Los camayos, los camayos, los expertos en riego. Este proyecto contrata a estos camayos y los lleva a su proyecto en Cusco, es el proyecto de desarrollo rural en microrregiones, y da inicio a esta forma de capacitación de campesino a campesino. Campesinos expertos regadores que enseñaban a otros campesinos, ¿no?, a regar y a conducir el riego en la parcela, y lo más interesante, campesinos que estaban dispuestos a quedarse a vivir en la comunidad, asunto que muchas veces los ingenieros y profesionales no podemos hacer, ¿no? Campesinos que hablaban el propio idioma y también utilizaban los propios códigos de comunicación, ¿no? Entonces, creo que ahí comienza a emerger esta corriente de gestión del conocimiento local, la gestión de los talentos locales. Luego vienen otros proyectos del Ministerio de Agricultura que llevan la propuesta del camayo a otras zonas, y recuerdo mucho que bajo el nombre de Camayo se lleva esta propuesta de capacitación de campesino a campesino a zonas como Antabamba, en Apurímac. Pero resulta que los comuneros dicen, aquí no nos gusta que nos llamen Camayo, porque Camayo tiene una connotación peyorativa. El Camayo es el que cuida el establo, no es el experto regador de nada, es el que cuida el establo. Este programa lo que hace es una suerte de focus group y de entrevistas con los comuneros. ¿Cómo se llaman estos líderes tecnológicos, estos capacitadores? Y aparece el nombre del yachac. El yachac, el profesor, el que sabe. Y el yachachis como el líder más joven, este líder que está dispuesto a compartir el conocimiento. Algunos le llaman camachic, ¿no? Como un amauta moderno. El amauta moderno. Y esto comienza a expandirse. Ese proyecto nace, el segundo proyecto al que le digo, el que adapta, es este proyecto del Ministerio de Agricultura, Marenas. Luego viene Sierra Productiva, que da esta masificación del nombre de Yachachi, ¿no? Y bueno, luego vienen todas estas otras intervenciones del Estado. Viene Chacra Productiva, Chacra Emprendedora, que la hacemos con FAO. Y en fin, esta sucesión de nombres y además de metodología de capacitación que radica en la capacitación de pares, ¿no? De campesino a campesino, de productor a productor, en la constatación de que un productor que tiene éxito en su parcela o tiene éxito en su producción
tienen mucho más que enseñar que alguien que lleva la teoría, que alguien que exactamente. También yo diría que en la historia de modelos de extensión agrícola, si quieren nombrarle así, en los años 50 y 60 hasta 70, el Estado tenía un ejército de extensionistas con un cargo alto de salarios, de transporte, de logística, y no era, digamos, sostenible al final de cuentas. Entonces, Yaxachi es un ejemplo muy claro de tratar de usar la misma, digamos, cultura, la misma sabiduría de los productores, apoyado con alguien del ministerio, pero, digamos, no dependiendo de que el ministerio tiene sus 6, 7, 8, 10 mil extensionistas en el campo, que hoy en día sabemos que no es sostenible. Entonces, escuelas de campo es otro ejemplo, y hay programas de promotores rurales, es otro ejemplo. Todos esos grupos tratan de aprovechar, digamos, del liderazgo local y la capacidad local, y no pensar que toda la respuesta tiene que venir salir de fuera, ¿no? Sí. Ahora, una pregunta, realmente, digamos, esas personas que originalmente, digamos, que dan este conocimiento a esos pequeños líderes o grandes líderes, en un principio, antes de que se hagan estos proyectos, ellos naturalmente ya lo hacían, digamos, ¿no? Ellos, digamos, así funcionaba el sistema agrícola. ¿Siempre ha sido así, digamos, sin ningún costo, sin ningún cobro, digamos, por eso? ¿Cómo era antes? Tengo tal vez el conocimiento de que muchos de estos liderazgos locales surgen espontáneamente, son reforzados por instituciones que han venido. En realidad, en el campo tenemos un gran capital de conocimiento generado a instancias de diferentes intervenciones, ONGs, proyectos especiales del Estado, los propios ministerios, que han ido capitalizando este conocimiento y este activo en el campo. Pero este activo que ante una falta de oportunidad tampoco se pone en valor. Claro. Pero con este tipo de intervenciones que valora este conocimiento local y que inclusive paga por este conocimiento local, que es otra variante que quiero explicarles, es que comienza a capitalizarse este conocimiento y a tener estos productos de los que habla yo, ¿no? Un tema interesante es que este Yaxachi, que es contratado directamente por la población, comparte riesgos con la población. En el sistema de extensión que nos hablaba John, el extensionista no comparte riesgos. Es un profesional que va al campo, claro, deja la receta, ¿no? Deja la receta para alguna enfermedad fitosanitaria, pero luego se retira. Yeah. Si da alguna receta para alguna enfermedad en un ganado, este ganado puede morir, pero no asume responsabilidad. No asume responsabilidad. El Yaxachi asume responsabilidad porque está siendo pagado por la organización, con fondos que transfiere la institución, obviamente, pero allí ya se comparten riesgos, se asumen compromisos, y este Yaxachi podrá tener mercado y podrá seguir teniendo mercado en la medida que el producto de la transferencia de ese conocimiento da resultados, ¿no? John, tú creo que querías añadir algo. Bueno, solamente yendo a la pregunta histórica, yo iba a decir que Juan Luis es la persona más indicada para contestarlo, pero sí sabemos que en los tiempos precoloniales, de que Moray es un gran ejemplo, ¿no?, de una especie de estación experimental que tenía... Moray en el Cusco. Sí, que estaban experimentando y mostrando varias prácticas y actividades. Entonces sí ha existido en toda su historia personas que sabían, que compartían su información, pero exactamente los modelos que eran usados, digamos, en los años antes del año 30, por decir, yo no podía opinar, pero justamente los modelos modernos que implican algo de responsabilidad compartida tienen mucho más eficiencia, eficacia que modelos de simplemente verticales. Por supuesto, de ahí el valor el valor incalculable de la experiencia misma, ¿no? Sí. El saber manejar tus propias tierras, tus propios ambientes, tus propios climas, digamos, creo que te da un valor inalcanzable, ¿no? ¿Y cómo, John, en tu experiencia en el Perú, cómo has visto que se haya logrado una feliz coincidencia entre tradición y modernidad a nivel tecnológico en favor de los campesinos? Bueno, yo creo que en una manera es una batalla constante, es un intento constante de llegar a este punto.
digamos, la idea de tener todos los paquetes tecnológicos verticales implementados en el pueblo, yo creo que no da mucho resultado, no, pues, porque no son transferibles, que asumen riesgos que no están, otros riesgos que sí están, y pueden tener costos que no reportan a los ingresos de la persona que lo va a implementar. Pero al mismo tiempo, un agricultor puede tener una demanda para manejar mi riego, o que tengo un problema de heladas en esta heladera. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta es de que los investigadores, extensionistas, técnicos tienen que escuchar a las demandas y conocer las realidades de los productores y ayudarles, no ofreciendo la respuesta concreta 100%, pero opciones, y que cada cual puede tomar su decisión basado en una información más completa que puede tener. Así yo creo que se puede llegar a una balanza entre, digamos, resultados que salen de la finca experimental y la finca real. Bueno, ser facilitadores. Bueno, vamos Sí, a irnos a un corte y regresamos para que nos cuenten más específicamente sobre la chacra emprendedora. Volvemos. Bueno, nos quedamos hablando de cómo estos proyectos que capitalizan estos saberes andinos son como facilitadores, digamos, para poder realmente ayudarlos a generar pues mayor producción y salir un poquito de la pobreza. Y justamente hay este gran proyecto que están ustedes manejando, que me parece que ya terminó, que se llama Chacra Emprendedora. Correcto. ¿Nos pueden contar un poquito? Hemos contado un poquito de más o menos general de qué trata, pero nos pueden profundizar un poquito más y quizás darnos ejemplos, ¿no?, de situaciones realmente de éxito a partir de este proyecto. John. Bueno, cómo no, con mucho gusto, gracias. Bueno, yo empezaría diciendo que este proyecto tenía una vida de 2 años y que se terminó en 2012 y fue auspiciado por el gobierno de España a través de su agencia de cooperación AICID de España. Y la idea era de tratar de trabajar con algunos paquetes. Ya hablamos hace un rato de paquetes, que no debemos hablar de paquetes, pero un paquete puede ser bueno o malo, diría yo. Un paquete tecnológico que ha sido comprobado en fincas locales con los mismos productores y ellos están de acuerdo con su uso, su extensión. Es un paquete validado por los propios productores. En ese sentido, el proyecto tuvo algunas experiencias implementando, digamos, sistemas de riego, el uso de semilla mejorada, semilla local que ha sido calificado o de buena calidad, y algunas prácticas en cuanto de manejo de plagas y que eran amigables con el ambiente. Este tipo de paquetes de experiencias tecnológicas comprobados a nivel local es un ejemplo de lo que fue utilizado. Y en la vida del proyecto estuvimos con casi 6.000 personas fueron afectados por las actividades. 6.000, perdón. Y una manera de tratar de después escalarlo, y César puede hablar mucho mejor que yo en cómo lo ha hecho con mi Chacra Emprendedora, hasta qué niveles de fondos está ya bajo de implementación, pero para nosotros fue exitoso porque la gran mayoría, 75% de los productores tuvieron éxito en cuanto de producción, que se incrementó, de ingresos, y igualmente importante que su mismo consumo de los productos incrementó su dieta y su nivel de nutrición. Y que en ese sentido tenemos los dos polos, digamos, de producción y ingresos, pero también de consumo. Porque no es suficiente de producir, porque sabemos en algunos casos, como hoy en día, la quinoa está bajo la amenaza de no ser, digamos, alcance de consumidor. En ese caso, digamos, enfocamos en productos locales de que se puede comer y también vender después. Y fue un modelo, digamos, de gestión articulado con las agencias locales,
provinciales, diría, y a nivel regional y nacional. Y con este modelo de articulación tuvimos éxitos como los números, cifras que estaba mencionando. Ahora, pero tú nos decías que este proyecto de Chacra Emprendedora no es absolutamente nuevo, tiene una pequeña historia en nuestro país casi inmediatamente después de la reforma agraria. Sí, luego de la reforma agraria nacen dos proyectos emblemáticos en Cusco. Uno es Sensira, Holanda, y el otro es el PRODER, Proyecto de Desarrollo Rural de Microrregiones. En realidad nacen coincidiendo con la desactivación de las cooperativas, Ya. ¿no? Las cooperativas que sustituyen al sistema de hacienda, etcétera, ¿no? Cooperativas que tienen problemas además con el propio campesinado. Y estos proyectos, por un lado Sensira, que lleva toda una propuesta de capacitación, y el proyecto PRODER, que lleva una propuesta de inversión en riego, en incremento de la productividad con el uso de nuevas tecnologías. Y es este proyecto PRODER el que comienza a buscar esta forma de capacitación de campesino a campesino, con lo que contaba hace un momento. Ante su propia dificultad de hacer que las obras de riego puedan usarse eficientemente en parcela, porque una cosa es hacer una obra de riego y otra es que el campesino utilice eficientemente en la parcela. Porque se detectó que muchas veces la obra de riego traía más problemas que cuando no tenían, porque el campesino no sabía regar, regaba por inundación y lo que causaba era erosión al suelo, ¿no? Creaba conflictos incluso del uso del agua con otros vecinos, y es que se traen a estos camayos de Arequipa que enseñan a regar, el uso de composturas, el usar el riego en menor tiempo, con mayor penetración del agua, aumenta la productividad. Luego de esto es que el Ministerio de Agricultura crea dos proyectos, FEAS, Marenas, que llevan toda esta tecnología, sobre todo Marenas, que utiliza esta propuesta de la capacitación de campesino a campesino, con los yachachics. Pero es el propio Estado, ahí tengo que reconocer, que tiene dificultades muchas veces de acumular el conocimiento, ¿no? Pero ahí aparece felizmente esta propuesta de Sierra Productiva, que asimila la propuesta como una ONG y expande a nivel nacional y saca a luz, ¿no?, la importancia de estos talentos locales que son los yachachics. Y luego, el 2009, Foncodes, a instancias de este proyecto de Sierra Productiva, crea el proyecto Chacra Productiva. Hay ¿no? otro. Son 9 millones de soles que el Estado peruano, y es una decisión política, llevamos adelante Chacra Productiva, se hace creo en 9 regiones del país, dura lamentablemente menos de un año, con una contradicción, porque este tipo de propuestas necesitan de tiempo, porque está basada en el desarrollo de capacidades de la población, y la población no puede desarrollar capacidades en 9 meses. Puede lograr incrementos en la producción, pero estamos hablando de sistemas donde la población tiene que asimilar la experiencia, ser protagonista de su propio desarrollo, masificar con el hogar y con la comunidad. Pero este programa termina y felizmente aparece esta propuesta con FAO que permite darle continuidad a lo que acaba de contarnos John, ¿no? Son 2 años que continuamos con Chacra Emprendedora en Foncodes, pero ahora es la decisión política de MIDIS de hacer que Foncodes, que tradicionalmente estuvo dedicado hacia la infraestructura más social, entre a desarrollar esta propuesta de Chacra Emprendedora, pero acumulando todo el conocimiento que acabo de mencionar. Chacra Emprendedora en este momento está trabajando con 46 distritos y más o menos 240 centros poblados en 13 regiones del país. Es la primera vez que desde el Estado estamos logrando que el Ministerio de Economía nos den como 80 millones de soles para hacer esto. Pero tenemos un horizonte además para llegar a más o menos 500 distritos hasta el 2016. Aún así creo que no le vamos a hacer, digamos, mucha mella en toda la problemática del sector rural, pero lo que también estamos nosotros ahora promoviendo es que desde el Ministerio de Economía
haya alguna suerte de modificación al Sistema Nacional de Inversión Pública para que los gobiernos locales y gobiernos regionales puedan replicar esta propuesta a nivel nacional. ¿Y en qué consiste Chacra Emprendedora actualmente? Tiene 4 componentes. El primer componente que desarrollamos y el que habló John, que es el apoyo a la pequeña producción familiar rural, a los sistemas de producción, donde comuneros que de no tener nada en producción de hortalizas, por ejemplo, o de estar utilizando solamente 200 metros cuadrados de su finca, están pasando a utilizar 2.000 metros, diversificando sus posibilidades de ingreso, introduciendo hortalizas, introduciendo el ajo, que ahora están sacando al mercado, mejorando la producción en otros productos, mejorando la producción en animales menores y sobre todo utilizando eficientemente el riego por aspersión, ¿no? Esta dotación de activos que da en un inicio FONCODES, luego tiene que ser continuada por las propias familias. Hemos logrado incrementos, no solamente en la producción, es un salto fenomenal el que se da en el primer año, tanto a nivel de rendimientos como también de ingresos. Puede ser un pequeño paréntesis, después voy a explicar todas las siguientes partes del proyecto, pero ¿hay maneras o se va a ver la manera de poder observar y medir si realmente esas familias continúan con eso aprendido, digamos, con ese sistema o no? Sí, nosotros hemos conseguido el apoyo de una entidad internacional, es la Fundación Ford, que está contratando a una institución totalmente externa al Estado, es el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, sí. Una institución académica de primer nivel y además privada, que se va a encargar del seguimiento a toda esta propuesta. Que es importante. ¿Qué queremos lograr? Que sea una entidad externa la que nos diga por dónde estamos fallando, por dónde estamos haciendo bien, cómo debemos mejorar, porque también queremos mostrar otra forma de hacer evaluación, evitar la evaluación autocomplaciente desde las instituciones. No solamente queremos decir lo que nos gusta, queremos que alguien nos ayude a corregir, y creo que este nuevo elemento va a ayudar mucho en el sistema de inversión pública. Pero tenemos otros 3 componentes. El segundo componente es el mejoramiento de la vivienda. Tradicionalmente la vivienda rural en zonas altoandinas es casi una habitación que se comparte entre los papás y los hijos. De familia extendida, pues, ¿no? Y a veces los animales menores también allá. Se está entrando en un concepto de distribución del hogar, ¿no? La habitación para los papás, para los hijos, sacando a los animales menores, especialmente a los cuyes, a galpones, mejorando la cocina bajo una experiencia que ya viene de hace muchos años, la cocina mejorada, ¿no? Para evitar este consumo de monóxido y de dióxido de carbono por el consumo de la leña, no de la madera, que hace daño, está probado que hace mucho daño a las familias, el manejo de la finca, y un tercer componente que es el de los negocios rurales inclusivos. Hemos ya efectuado concursos donde las familias organizadas en grupos de 5 o de 10 presentan ideas de negocios. Ideas de negocios que luego el proyecto a través de FONCODES transfiere fondos de estos grupos para que ellos contraten a los yachachis que estamos hablando. Pero yachachis con otras características, que sepan de transformación de productos, que sepan de artesanía, es decir, que sepan acercarlos al mercado, ¿no? Y un cuarto componente es la vinculación de este programa con otro programa de MIDIS que es Juntos. Juntos es un programa de transferencias condicionadas que cada 2 meses da 200 soles a los hogares a condición de que cumplan condicionalidades como llevar a los hijos al colegio y a la posta. Estamos haciendo que estos hogares entren a una dinámica de acercamiento al sistema financiero regulado a través del ahorro. Ya, y justamente con el tema del ahorro y de los componentes y hablar de las diferencias entre este proyecto y los otros como Sierra Productiva, Sierra Exportadora, regresamos en el siguiente segmento.
Bueno, seguimos hablando de Chacra Emprendedora. César, para redondear lo que estabas diciendo en el anterior segmento, ¿en qué fase está el proyecto? ¿Ya se acabó? Ha empezado. Hemos empezado el 2012 con 2 distritos emblemáticos del Perú, Vinchos y Chuchi. Chuchi, ¿no? El distrito donde empieza todo el problema de la subversión. De la subversión, y luego también donde empieza Juntos, y donde Juntos plantea este programa de egreso, de retiro, y donde entra este programa ahora de Foncodes con Chacra Emprendedora. En Vinchos y Chuchi empezamos con 970 familias. Luego hemos pasado a 4 regiones más. Vinchos y Chuchi en Ayacucho. En 2012 pasamos a Huancavelica, Huánuco, Apurímac y 2 distritos más en Ayacucho. Y ahora, a partir de 2013 hasta el 2016, hemos empezado con 44 distritos, pero pensamos llegar a 500 distritos al 2016. Allí quería comentarle el tema del ahorro, ¿no? Estamos generando que estos hogares que están recibiendo esta transferencia condicionada de Juntos sea también un factor de ahorro y luego de inversión para las familias. Que estas familias comiencen a invertir estos fondos en los negocios rurales que mencionaba hace un momento, o en la producción de estos sistemas familiares agrícolas, que no todo se quede en el consumo, ¿no? Creo que es una manera de contribuir a no perpetuar este rol asistencial que comienza a generarse también en las familias. Sí. Y John, ¿nos podrías contar, complementando lo que ha dicho César, algunos otros ejemplos exitosos de este proyecto de Chacra Productiva, Chacra Emprendedora? Bueno, cómo no. Primero quiero aclarar una cosa, que estamos usando esta frase Chacra Emprendedora, que es excelente usarlo. En un momento era un proyecto específico de una vida de 2 años, que era para mostrar modelos y sacar ejemplos, y básicamente eso ya ha sido tomado como el programa, diría yo, de MIDES y de Foncodes para implementar. Entonces es una progresión natural, digamos, de un piloto que ha tenido su éxito, que ya lo van a poner a una escala mucho más amplia. Y para mí es el ejemplo de lo que una agencia como la FAO puede aportar, de aportar con experiencias y pilotos, pero digamos para tener un impacto profundo realmente es un deber del Estado o de los gobiernos nacionales, regionales y locales para implementar. Esa es una manera para diferenciar un proyecto en un momento, ya que es un programa ya del Estado. Claro. Ya. Entonces, digamos, Chacra Productiva o Emprendedora es un proyecto del Estado. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero ¿nos puedes contar alguna situación? Quizás a través de un ejemplo se pueda sintetizar mejor realmente de qué se trata realmente este proyecto. ¿Nos puedes contar un ejemplo ya de éxito que esté...? Bueno, cómo no. Yo estuve en Puno fue la primera misión o viaje que hice yo al campo, y pude irme a Puno y pude apreciar las actividades en un distrito donde la producción estaba orientado a HVS y a Chachis, a la productividad y la diversificación de la producción. Y asimismo, trabajando con una gestión más articulada, pudimos apreciar cómo un grupo puede trabajar conjuntamente para otros bienes, porque al final de cuentas, con los fondos concursables, que es otra escala, los grupos que están ya con más capacidad, más interés, pueden usar los fondos concursables para llegar a una empresa dentro de la comunidad en sí. Entonces yo pude ver el nivel de producción, de nutrición, de asociatividad y también de manejo de agua, que era importante para el tipo de proceso que estamos hablando más que nada en mi Chacra Emprendedora. César, ¿y cómo una familia campesina ya en un futuro relativamente inmediato puede acceder al crédito o al microcrédito? Desde la entrada que estamos nosotros ahora generando, es creando un historial más bien de ahorro, y tenemos experiencias. Familias que no podían entrar al banco, a una entidad financiera a sacar un crédito, simplemente por el hecho de haber ahorrado sostenidamente 2 o 3 años. Crearon un historial de ahorro, y es el propio banco el que le ofrece un microcrédito. Porque también está probado
que las economías pobres no pueden salir de la pobreza en base al crédito, salen en base a la acumulación, a desarrollar un concepto de acumulación, claro, de ahorro. Y esa es la entrada que ahora tenemos desde el MIDIS y desde FONCODES, es generar una educación y cultura financiera para que las familias puedan estacionalizar sus ingresos, estos ingresos que reciben ahora de juntos, no consumirlos inmediatamente, sacar cuando realmente necesiten, dejar un poco y estos excedentes llevarlos a la inversión, a la producción. Es así como nosotros estamos generando esta cultura financiera y hace muy poco hemos ya generado estos concursos, denominados concursos locales de asignación de recursos en Vinchos y Chuschi, y quiero mostrarles otra particularidad. Desarrollamos el primer concurso en Vinchos y las líneas ganadoras de negocios eran producción de cuyes, ganadería y producción de pan, ¿no? A menos de 100 kilómetros, creo que es mucho, a menos de 50 kilómetros donde está Chuschi, se desarrolla el otro concurso y las líneas de negocios ganadoras son producción de miel, es decir, apicultura, producción de trucha, acuicultura, artesanía, lo que entonces nos da señales al Estado de que no podemos ir con recetas únicas, claro, al sector rural. El sector rural no es homogéneo, no tiene las mismas iniciativas y entonces desde la inversión pública nosotros tenemos que seguir apuntando a esta generación más bien de propuestas que sean facilitadoras para lograr las iniciativas y los emprendimientos de la población. A veces creo que cuando nosotros vamos bajo este concepto de cadenas productivas, por ejemplo, si creemos que Ayacucho solamente va a salir con la cadena productiva de la papa o de la leche, no, estamos excluyendo ese tipo de iniciativas que les estoy comentando. Bajo esta estrategia de chacra emprendedora que, dicho sea de paso, se llama en nuestro vocablo quechua Haku Wiñay, vamos a crecer o vamos creciendo, estamos viendo que las familias tienen diferentes iniciativas y lo que tiene que hacer el Estado es funcionar como facilitador, facilitador y acompañamiento, facilitar y acompañar y obviamente también apostar, cofinanciar a estos negocios y emprendimientos que tiene la población. Claro. Finalmente, ¿qué queremos? Que los productores tengan dinero en el bolsillo, mejoren su calidad de vida y sean protagonistas de su propio desarrollo y que en el tiempo no dependan de este tipo de programas. Eso, un poquito por ahí va un poquito mi pregunta desde la curiosidad también, que no sé, no hay como una contradicción, o en la experiencia quizás lo puedes explicar, digamos, de una, por ejemplo, de un proyecto como este que no es, que trata de empoderarlos, digamos, y que sean ellos son los protagonistas, versus un programa como Juntos, que de alguna manera es más asistencialista, digamos, genera contradicción, son dos fuerzas que se repelen, o en verdad no, o sea, de qué pasa en la experiencia misma. Bueno, solamente para mencionar que bueno, CESA justamente viene de MIDES y que manejan los dos programas, pero por las experiencias en otros países, cuando son transferencias condicionadas, eso implica una obligación muy distinta de simplemente regando la plata. Pero segundo, cuando hay una perspectiva del Estado de no querer simplemente dar una donación por décadas, más bien es una fase temporal y que va más bien hacia soluciones productivas, porque digamos, el Estado tiene un deber, de repente, para apoyar a sus familias para toda su vida, pero su apoyo puede ser muy distinto de solamente dar plata, digamos. Sí, puede ser para mejorar su nivel de producción, los programas de educación, de salud, porque, digamos, a través de la producción, la salud y la educación, la persona tiene unos recursos, su capital humano es mucho mejor que de antes. Entonces, yo creo que la perspectiva es eso, sí, es algo temporal para darle una pista para la producción y una vida económicamente propia. Es muy distinto de un programa que solamente es para regar plata y regar plata durante las elecciones, peor. Entonces, es otra perspectiva y yo creo que estamos viendo acá que ha pasado. Herramientas a largo plazo. Sí. Digamos. Pues buena pregunta. César, tu comentario sobre el tema. En el MIDIS estamos desarrollando esta propuesta que se llama el piloto de articulación entre un programa asistencial que bien mencionaste, que puede ser Juntos, que transfiere el dinero,
con este programa de desarrollo de capacidades y desarrollo productivo que es Chacra Emprendedora, o Jacubiña, ¿no? Ambos nos estamos encontrando en campo, pero lo más interesante es que sobre esta articulación, entonces del programa de transferencia condicionada, que entre el programa de desarrollo productivo, ahora el Ministerio de Agricultura, con programas como Mi Siembra, también está articulando a desarrollar productivamente la zona. Entonces lo que vemos es que sobre la base de familias que fueron identificadas bajo un sistema de focalización, como las más pobres, las que necesitan más apoyo del Estado, entran en estos programas de desarrollo de capacidades con los componentes que les dije: educación financiera para el ahorro, negocios rurales inclusivos, sistemas de producción familiar rural, y ahora el programa Mi Siembra del Ministerio de Agricultura. Y por encima de ello, bajo un enfoque de desarrollo territorial, el MIDIS acaba de reglamentar el Fondo Nacional de Inclusión Económica, que es el FONIE, que va a permitir que sectores como transportes, vivienda, entren con inversiones más grandes. Es decir, como un shock en todo el territorio para poder dotar de caminos, de saneamiento básico, de energía eléctrica, y que todo entonces vaya bajo esta idea que aquí en el Perú le llamamos el combo, ¿no? El combo de las inversiones. Bueno, realmente ha sido muy interesante escucharlos. Estamos viendo que se están haciendo cosas, digamos que a pesar de la pobreza extrema en la que se encuentra un buen sector de la población rural, digamos, está pensando que a partir de empoderarlos y capacitar, no capacitar, que ellos mismos se capaciten, ¿no? Capitalizar sus propias experiencias y sabidurías, digamos, van a mejorar su producción y van a poder pues lograr entrar a los mercados, digamos, ¿no? Todo eso a través de pues un proyecto tan interesante como Chacra Emprendedora. Realmente ¿no? Realmente interesante escuchar que esas cosas están sucediendo, ¿no? Interesante porque así logras más inclusión social y más nivel de ciudadanía en el Perú, ¿no? Muchas gracias, John, muchas gracias, César, por estar hoy día en el programa, ¿no? Esperamos tenerlos en otra oportunidad. Así es, muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Bueno, y con ustedes nos vemos otro día. No se olviden de buscarnos en el Facebook. Nos vemos.